Hola, hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecoinnovadores. Un placer, súper placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera preguntarte que nos contaras o les contaras a los oyentes un poco de tu historia personal, cómo empezaste, cómo era tu vida, tu relación con el proyecto, no sé, 5 o 10 años atrás. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días, un gusto escucharte también y yo encantado de participar. Bueno, soy Jorge Cajacuri, tengo un proyecto de moda sostenible que tiene que ver con trabajo con comunidades de la selva peruana, con el caucho silvestre, ¿no? Hay un tema de conservación de bosques y empoderamiento de comunidades muy fuerte con ese proyecto, que luego lo comentaré con más amplitud. Y bueno, este proyecto inicia el 2014, ¿no? Pero un poco antes de eso, yo les cuento que estudié diseño, la carrera de diseño y comunicación visual. Fue algo que siempre me gustó desde mucho más joven. Estudié en la Católica, la Universidad de la Católica acá en Perú. Y bueno, después de varios años de trabajo en agencias o con estudios de diseño, pues sentí que quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces, mi hermana es diseñadora de modas, me, me, por ahí me interesó un poco ese tema también, y el tema de la sostenibilidad me empezó a gustar bastante, empecé a informarme y bueno, entendí y me di cuenta de que la industria de la moda tiene algunos pasivos, ¿no? Respecto a sus procesos y a ciertos materiales que usa para hacer los diseños. Entonces, empecé a investigar sobre ese tema. Y es ahí donde empiezo a conocer un poco más, a descubrir, y me surge la idea de iniciar un proyecto, un emprendimiento, que lo que busca es desarrollar indumentaria con materiales que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, o por lo menos un impacto no tan negativo, ¿no? Como algunos materiales y procesos actuales, ¿no? De esta manera inicia pues este proyecto del cual vamos a hablar, ¿no? El 2014 empieza ya a gestarse, ¿no? Gracias. Cuéntame cómo surgió la idea del negocio. ¿Cómo empezaste? ¿Quiénes formas parte del proyecto, el startup? Y fundamentalmente quisiera saber qué hizo que definitivamente dijeras, ok, ya no trabajo más para ninguna empresa, me voy a lanzar como startup empresario. Claro, mira, que no lo tengo muy claro, porque fue un proceso que se dio de a pocos, no que abruptamente decidí hacerlo, sino que empecé a investigar por mi cuenta, con recursos propios. Recuerdo, por ejemplo, que había un confeccionista ya, una persona mayor, que lo conocí hace un tiempo y hacía algunos prototipos. Conversando con él, esa persona vive en Villa María del Triunfo, que es un distrito aquí en Lima, y Sí. conversando con él me decía, me contó, me mostró una vez un material, como parecía una cuerina, parecía un cuero, que lo hacían de un árbol, ¿no? Ese fue el 2014 y fue la primera vez que escucho sobre este tema, ¿no? De este material muy interesante. Y bueno, empecé a investigar, empecé a contactar con gente de la selva, porque sabía que era de ahí, empecé a ver eso, y así se empieza a gestar el proyecto, ¿no? Pasaron los meses, me reuní con personas, conocí nuevas personas, y fue ahí que se fue gestando, ¿no? Yo, ahí se unió al proyecto Celeste Moreno, que es diseñadora de modas, que es mi hermana también, y se unió al proyecto Cristian Gutiérrez, que también es administrador y apoyó mucho en el proyecto, y viajamos a diversas partes de la selva para conocer a estas familias, para conocer cómo era este árbol, qué tipo de dinámica había alrededor de ese árbol, qué tipo de impacto generaba en la zona, qué tipo de insumos se utilizaban.
y empezar a hacer pruebas de laboratorio del material y ir buscando, ¿no? Eso tomó un par de años, por lo menos. Y yo trabajaba en una empresa en esa época y con medio tiempo, los fines de semana, le dedicaba al proyecto. Entonces, empezamos así, ¿no? Como todo emprendedor, que empieza primero desarrollándolo a medio tiempo, ¿no? Así empieza el proyecto. Me dices que empezaste desarrollando como un producto, una investigación, o qué era realmente lo que empezaste a desarrollar. Primero, saber exactamente cómo funcionaba este tema de la chiringa, ¿no? Y te cuento ya brevemente lo que es la chiringa. La chiringa es un árbol de caucho, ¿no? Que Ya. crece en distintas partes de la selva amazónica, ¿no? Está en Perú, en Brasil, Bolivia, en Colombia, en fin. Y este árbol crece de forma silvestre y tiene en su interior un líquido lechoso llamado látex, que al ser extraído de forma artesanal es y sostenible, es decir, sin dañar el árbol, puede ser convertido en unas láminas como las que te voy a mostrar, ¿no? Es una lámina de caucho, ¿no? Es Ya. una lámina de caucho y esta lámina es la que se hace de forma artesanal en el bosque y eso nosotros ya luego lo convertimos en un accesorio de moda, ¿no? Bueno, viajamos para conocer a estas familias, para conocer los lugares, y fue maravilloso, ¿no? Porque viajamos a la selva sur del Perú, a la selva central, a la selva norte, y bueno, fue una experiencia increíble ir conociendo a estas personas, conociendo esos lugares, conociendo estos procesos. Cuéntame, ¿cuál era tu imagen de la selva y cómo vivían las personas mucho antes que viajaras y que tuvieras la experiencia y cómo cambió tu visión de esa parte del mundo después de pasar allá un tiempo con esta investigación? Claro, bueno, yo había ido a la selva alguna vez como turista, ¿no? Pero es muy diferente conocer la selva ya no como turista, sino como haciendo un trabajo de campo. Las personas que fue Viviendo, increíble. quedándote. Sí, viviendo. Recuerdo que la primera vez fuimos a Iquitos, que queda en la parte norte de la selva peruana, y tuvimos que entrar una semana bosque adentro. Vivimos con una familia chiringuera que queda como a 3 horas o 4 tal vez de Iquitos, ¿no? Por río. Estuvimos con ellos, comimos, estuvimos selva adentro bastante, conocimos los árboles. Fue el primer contacto más concreto que tuvimos, y ahí pues es una experiencia totalmente diferente, ¿no? O sea, fuimos por lugares donde no es un lugar turístico y ves la selva tal como es, ¿no? Entonces, para mí fue una gran experiencia, ¿no? Todo ese primer contacto. Digamos que el proceso de sacar el líquido del árbol o generar ese látex o ese producto no es nuevo, ¿no? Ellos lo llevan No, haciendo por muchísimo tiempo. sí, ¿Eso es cultural o porque lo hacían o cuál es el uso que los indígenas, digamos, tienen? sí. Seguro has escuchado, o alguno de los oyentes ha escuchado, lo que fue la fiebre del caucho, ¿no? Eh, Finales del siglo XVIII, sí creo que sí, fue cuando empieza la fiebre del caucho, ¿no? Acá en Sudamérica, y esto hace que mucha gente de otros continentes vengan para poder llevarse el Extraer. caucho, ¿no? Ujú. Sí, entonces eso fue también porque en esa época en Europa ya se estaba
empezando a desarrollar o a iniciar el tema del siglo XIX, creo que fue, se me estaba pasando. Estaba iniciando ya lo que es la industria automotriz, los inicios de la industria automotriz, y se sabía, ya se entendía de que el caucho era un material muy bueno para estos neumáticos. Entonces ahí es donde empieza el primer tema de la fibra del caucho, y hubo un boom comercial en partes de Brasil, en partes de Colombia, más que en Bolivia, ¿no? Un poco también, y en Perú. Y bueno, hubieron cosas terribles también, ¿no? Hay muchas experiencias negativas porque se abusó de muchas comunidades indígenas en esa época. Y al árbol se le talaba, ¿no? Se talaba el árbol, se trozaba y todo ese látex coagulaba y era llevado a otros sitios. Pero actualmente existen familias y comunidades que tienen esa experiencia un poco de trabajar con la chiringa y lo trabajan de forma sostenible, ¿no? Actualmente lo usan por ejemplo, para hacerse bolsos de caucho embadurnado o telas impermeables, ¿no? Lo usan actualmente, pero no está muy extendido en realidad. Hay ciertos lugares donde lo hacen, ¿no? Hay ciertas familias que conservan eso un poco, ¿no? O gente que se agrupa, que tiene ese conocimiento y hacen asociaciones. Es un poco la historia Claro. de este árbol, ¿no? Leí algo acerca de el arte selvático como geometría sagrada. Es algo Sí. como una sabiduría ancestral. ¿Cuál es la relación del árbol, el Nos caucho, inspira con mucho esa? el arte amazónico. En el arte amazónico utiliza mucho la geometría, las líneas, algunas figuras geométricas, sobre todo el tema de Aguajún, ¿no? Entonces, una de las suelas que tenemos, por ejemplo, no sé si se nota, pero tiene un diseño Sí. inspirado en eso, ¿no? En este tipo de geometría que utilizan algunas comunidades de la zona. Y bueno, nos gustó eso porque si bien el árbol, el trabajo manual, las comunidades de la zona, queríamos que nuestros productos reflejen un poco también ese espíritu, ¿no? Entonces es algo que nos gustó mucho del Warner. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer producto? El primer producto que sacaste. El primero fue la suela. EVEA tiene básicamente tres fases, ¿no? Una fase de investigación, que fue un poco entrar en contacto con la comunidad y entender cómo funcionaba en bosque todo este tema. Y la segunda fase fue el desarrollo de producto, que fue ya de ok, ya entendimos, sabemos que la chiringa tiene un potencial enorme, ¿no? Que tiene el potencial de hacer que estas comunidades puedan obtener ingresos del bosque económico sin talar los árboles, ¿no? Hay un tema de impacto social y ambiental ahí. Pero faltaba cerrar algo. Necesitábamos cerrar con un producto que pueda terminar con esa línea que iniciaba en el bosque y que cierre pues en un producto comercial, ¿no? Y es ahí donde surge el tema Claro. del calzado de EVEA, de la suela de EVEA, con todo ese tema de impacto ambiental y social. Y eso fue una segunda fase que nos tomó un tiempo. ¿Por qué? Porque el látex silvestre es un látex muy diferente al látex natural de plantación. Hay tres tipos de caucho, ¿no? El caucho natural de plantación, el caucho sintético y el caucho silvestre. Entonces, para la industria del caucho, el caucho natural y el sintético es lo que más se usa. Y el silvestre no se usa porque no tiene ningún tipo de trabajo, ¿no? Interno, tiene características que de repente no se ajustan a algunos temas industriales. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar una formulación o una serie de formulaciones que nos permitían utilizar ese látex silvestre y convertirlo en un producto, ¿no?
Entonces, eso fue lo primero que trabajamos, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen alguna patente digamos, con ese proceso o por qué el proceso es diferente, dices tú? Sí, sí, estamos ya avanzando con el tema de la patente que se detuvo por todo ese tema por una serie de procesos. Y sí, sí, es una formulación diferente que ya le estamos afinando, ¿no? Concluyendo. Ujú. Bueno, hablemos un poco de los problemas actualmente de la moda, ¿no? Sí. Digamos que cuéntanos un poco cuál crees tú que son los principales o el principal problema de no ser sostenible, digamos, como persona, como consumidor, como empresario. Cuéntanos un poco Sí. acerca de eso. La moda tiene unos pasivos que ya está trabajando y resolviendo. Hay temas, por ejemplo, en tema de materiales y procesos, ¿no? El impacto hídrico, por ejemplo, del algodón es bastante fuerte, bastante fuerte. El tema del cuero animal y todo el curtido, los problemas de curtido que genera, ¿no? De la contaminación de algunas aguas, del medio ambiente. El mismo uso de prendas de plástico, a la hora, por ejemplo, de ser lavadas, desprenden muchos microplásticos que van al mar, son consumidos por los peces y luego nosotros consumimos los peces. Y hay una serie de cosas que la industria de la moda actual tiene que mejorar y lo está haciendo. Actualmente hay muchas iniciativas e investigaciones que están aportando a resolver estos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de curtido de cueros, ya hay cueros curtidos de cuero más verdes, ¿no? Más verdes. Hay alternativas al plástico de materiales que están surgiendo también en torno a la economía circular. Entonces, yo veo a la industria de la moda, de la indumentaria, con un potencial enorme para ser parte del cambio, ¿no? Yo creo que le está dando pasos la industria de la moda para cambiar por medio de la moda sostenible, ¿no? Que es un movimiento que es reciente y que poco a poco está tratando de ocupar su espacio. Y las marcas grandes, ya poco a poco también se están dando cuenta que el consumidor, las personas, el interés por impactar positivamente en su entorno está creciendo, está aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que la industria de la moda tiene mucho potencial para ser parte de la solución también, ¿no? ¿Cuál crees que o crees tú que la razón por que las empresas no son sostenibles es por que es un poco más costoso o la rentabilidad es menor o cuál es la razón? Bueno, venimos con un esquema de pensamiento de un poco de décadas atrasadas, ¿no? De décadas atrás. Por ejemplo, los materiales que usamos actualmente, más que nada el plástico o algunos procesos del cuero, son del siglo pasado, ¿no? Principio del siglo pasado, creo que fue después de la Primera Guerra Mundial es donde empieza a expandirse el uso del plástico y a desarrollarse tipos de plástico, ¿no? Y han pasado más de 100 años y seguimos con los mismos materiales, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes, nosotros, los más jóvenes o de cualquier edad, no importa, en este momento estamos, creo, con la posibilidad de generar o de proponer nuevas cosas, ¿no? Nuevos materiales. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los nuevos materiales que vamos a dejar a las próximas generaciones, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, faltan alternativas. Yo creo que la ciencia y la moda juntos están dando pasos para poder resolver ciertos problemas, ¿no? Y esto no pasa de la noche a la mañana. Yo creo que se están dando pasos interesantes. Cuando uno empieza a investigar o lo que está pasando referente a la moda sostenible, a la ciencia, a los nuevos materiales, es muy prometedor y muy interesante lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo.
¿Cuál crees tú que sea la razón o cómo podríamos un empresario empezar a innovar? ¿Cómo se cambia? Por ejemplo, tú hiciste primero un proceso de investigación, creaste un producto. ¿Cómo es esa transición para poder innovar? Bueno, ¿Cuáles son los primero pasos? Primero, entender, bueno, si es un proyecto que ya tienes o estás formando, entender cuál es la solución que quieres ofrecer, cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es lo que tú sientes que tiene que ser resuelto, ¿no? En ese sentido, cuando ya entiendes el problema, empiezas a ver la forma de solucionarlo y te apoyas en gente que está más informada a veces que uno, ¿no? Actualmente hay muchas organizaciones, incubadoras o otro tipo de forma de desarrollos para apoyar a estas empresas, laboratorios, por ejemplo, o esos emprendimientos, o empezar a darle forma a ciertas ideas que buscan resolver un problema, ¿no? En ese proceso en el cual tú vas a proponer algo nuevo para resolver un problema, pueden pasar que la idea inicial que tenías puede cambiar, puede mutar, puedes entender mejor el problema y te das cuenta que la solución era por otro lado. Entonces, es un proceso muy, muy interesante, muy rico y que bueno, es un poco, es la dinámica, ¿no? Primero, ya seas de la industria alimenticia, de la industria de la moda, otra industria, eh, nace de que tú te das cuenta que hay un problema y que tú puedes aportar en su solución. Hablando un poco del tema de financiamiento, digamos, a veces no es fácil encontrar los fondos para empezar un startup, una empresa. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes para encontrar medios económicos? ¿O tú tenías tus ahorros o fuiste al banco, aplicaste para algún crédito? ¿Cómo fue este proceso? Sí, bueno, al inicio son recursos propios mayormente, ¿no? Bueno, en mi caso fue así. Los viajes los solventamos nosotros, el equipo, gente que como yo estaba muy interesada, estaba muy comprometida, y viajamos, hicimos algunas pruebas, luego empezamos a buscar financiación cuando nos dimos cuenta que esto requería un trabajo más amplio. Fue el 2015 2015 creo que fue, 2016, que ganamos un startup, creo que fue la segunda generación. Acá en Perú, el Estado apoya a ciertos emprendimientos con impacto, con financiación, de acuerdo al proyecto que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, Startup Perú y junto a Innovate Perú nos apoyaron bastante, nos apoyaron mucho y nos financiaron una parte del proceso. Y en ese sentido hay muchos concursos nacionales e internacionales. Estoy seguro que en Colombia también debe haber varios concursos que validan tu idea y te pueden financiar una parte del proceso o todo el proceso para llevar tu idea a un nivel en que ya pueda ser comercializable y el impacto pueda ser más claro, ¿no? Más preciso. Entonces, es buscar un poco financiación, informarse, porque hay muchos concursos, la verdad, hay muchos concursos. Bueno, ahora en pandemia todo está detenido, ¿verdad? Todo está detenido, pero antes de la pandemia había muchas posibilidades de que un emprendimiento con una idea muy potente, muy buena, adquiera financiación. Ahora, no solamente se trata de financiación, claro, es algo económico, va muy importante y muy valioso. Económico. También hay proyectos o hay concursos que te dan, que en vez de darte financiación, te dan conocimientos, ¿no? A veces la información es muy valiosa o te conectan con otras organizaciones o te permiten darte a conocer, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo de bien a lo que necesita cada empresa o cada proyecto en determinado momento. Claro.
Y me imagino que ustedes ganaron también los 2 premios Latinoamérica Verde. Eso, aparte, es una plataforma para ustedes darse a conocer, ¿no? Sí, ¿Cómo fue justo la experiencia? fue una gran experiencia. Latinoamérica Verde es una plataforma muy importante porque nos dio un poco de vitrina a nivel latinoamericano y eso te genera Claro. eso aumenta o enriquece tu red de contacto y fue muy positivo, la verdad. Sobre todo también conocer a otros emprendimientos de impacto también de otros lugares, ¿no? Eso fue una experiencia muy valiosa para nosotros y nada, a partir de eso hemos tenido mayor contacto con otros tipos de organizaciones, con otros clientes también de fuera y todo concurso, todo evento, como en el caso del Premio Latinoamérica Verde, siempre aportan a todo sentido, ¿no? Siempre suman. Claro. ¿Y cuál fue el principal beneficio? Digamos que tú dices, bueno, sí, nos dimos a conocer. Aparte de eso, digamos, la satisfacción personal de haber ganado el concurso, porque digamos que ustedes han ganado muchísimos concursos. ¿Cuál es esa? Cuéntame qué es esa experiencia, cómo te sientes, quiénes son las personas que te apoyan, tu familia o... Sí, bueno, en este camino, yo siempre he dicho que el emprendimiento o emprender un proyecto es un camino interior, es un viaje interior, porque es como un viaje de autodescubrimiento. Entonces, uno tiene una forma de ser y cuando empieza el proyecto, pero te das cuenta en el proceso que hay cosas que tú tienes que mejorar de ti mismo. Por ejemplo, si a ti no te gusta hablar en público y tienes un proyecto, pues vas a aprender a hablar en público porque es importante exponer tu idea, contar tu idea, ¿no? Y en ese proceso conoces a mucha gente también que te apoya, ¿no? Para mí ha sido muy valioso iniciar todo este viaje porque he conocido personas que si no fuese por el proyecto de EVEA no las pudiese haber conocido nunca, probablemente. Gracias a EVEA he viajado a la selva, he conocido comuneros. Recuerdo un viaje que tuvimos en bote de 12 horas en río para llegar a un pueblo, o personas que creyeron en el proyecto y lo apoyaron, a veces sin esperar nada a cambio, ¿no? O ingenieros, investigadores, empresas, inclusive hemos tenido empresas que nos han abierto sus puertas porque ven algo muy interesante y novedoso y también aportan, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy bueno. No podría decir a alguien en específico, pero sí puedo decir que dentro de mi familia siempre el apoyo familiar es muy importante, el apoyo de académico, mucha gente investigadora, gente de la ciencia que siempre aporta en el espacio de la comunidad, en el espacio del Estado mismo, ¿no? El Estado nos ha apoyado también con estos concursos que hemos podido ganar. Y bueno, en ese sentido hay todo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que para nosotros ha sido muy rico, ¿no? Muy provechoso. Sí. Además que, por ejemplo, tú has emprendido acompañado, ¿no? Tienes otro cofundador, un grupo de Sí. científicos, Mira, comunidades, ¿no? Y vea, hay otras personas que emprenden sola. Entonces, dices tú que ¿cuál crees tú que es mejor? ¿Es mejor emprender solo? ¿Es mejor emprender acompañado? ¿O qué es mejor para ti? no, de hecho que emprender con un equipo, con socios, considero que es mejor porque son varias personas pensando en lo mismo y a veces son personas que tienen características muy diferentes, ¿no? Yo soy más que todo comunicador visual, soy diseñador,
Cristian, mi socio, es Ujú. administrador, Celeste, diseñadora de modas. Entonces somos tres personas con ideas diferentes, con conocimientos diferentes, y en el caso de cualquier otro emprendimiento, siempre es bueno tener personas con diferentes habilidades y capacidades dentro del equipo, ¿no? Eh, Ahora, pasa también de que a veces puedes emprender solo también, ¿no? O sea, creo que al inicio debe ser un poco complicado, pero bueno, ya depende también del carácter de cada uno, de cierta inteligencia para poder para llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que elegir el socio, la elección de los socios es una de las partes más importantes, porque es una persona que va a acompañarte, va a estar contigo en todo el proceso, ¿no? En las buenas y en las malas. Claro. Entonces, una Ujú. persona que tiene que tener confianza, ¿no? Que debe generar confianza y que debe tener algo que te complemente a ti, ¿no? Si eres una persona muy, muy creativa en el aspecto, qué sé yo, en algún tipo de proyecto, necesitas a una persona que lo complemente, que sea de finanzas, que sea más de marketing, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso enriquece el proyecto. Claro, claro. Y además que cuando estás creando una empresa, no todo es color de rosa, ¿no? Digamos que tú ya estás a un nivel, digamos, estable, eres un empresario exitoso, ¿no? Em, ¿Cuál fue tu peor momento? El momento que dijiste, no, ya no puedo más, ya no voy a seguir, digamos, dijiste, no, esto no es para mí, o nunca lo tuviste, siempre estuviste seguro. Siempre hay malos momentos, ¿no? Que te hacen dudar o tal vez hacen que Ujú. el camino sea más difícil, ¿no? En ese sentido, felizmente nosotros hemos tenido, siempre hemos tratado de continuar y mejorar, cambiar ciertas cosas para que el proyecto siga adelante, ¿no? Puedo decir que el momento más complicado ha sido por medio de la pandemia, ¿no? La pandemia La pandemia. nos ha obligado un poco a nivel de empresa a cambiar muchas cosas. Tuvimos que replantear el trabajo con algunos proveedores, buscar nuevos proveedores, renovar el concepto de los productos que tenemos, en fin, ¿no? Entonces fue complicado. Acá en Perú hubo una cuarentena bastante larga el año pasado, creo que fueron algo de 6, 7 meses, no lo tengo claro ahorita, pero fue bastante larga. Y una empresa que tiene más de 6 meses paradas sin poder vender nada, pues, ¿qué se puede esperar, no? Es complicado. Una de las cosas que nos motivaba y nos motiva es el hecho de que tenemos un compromiso con la comunidad chiringuera de Amazonas, y Ujú. eso también no queríamos dejar el proyecto en stand-by o ver la forma ver la forma de continuar, porque teníamos personas también que dependían del proyecto, ¿no? Que dependen del proyecto. Entonces, hicimos todo un Claro. cambio en la empresa y que estamos ya aplicándolos. Entonces, pronto van a haber algunas novedades también en EVEA. Y nada, es cuestión de seguir trabajando y darle vuelta. Ahora, también esta pandemia te obliga a repensar mejor tal vez este proyecto, ¿no? Entonces empiezas a entenderlo mejor, a Ujú. hacer modificaciones, a arriesgar de otra manera, y en ese sentido creo que hemos dado buenas decisiones. El año pasado, en diciembre, diciembre siempre es un mes donde se comercializa mucho, nos fue bien, nos fue Ujú. bien. Y sacamos dos productos, ¿no? El año pasado, unas pantuflas, fue en agosto, acá todavía hace frío. Unas pantuflas, a la gente le gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Ujú. Luego sacamos sandalias para verano, creo que fue en noviembre, más o menos. Y también la gente le gustó mucho y enfocarnos en pocos productos también fue bastante positivo. Y ahora estamos viendo abrir, por ejemplo, estamos ya comercializando
ofreciendo las suelas de EVEA a empresas, ¿no? Empresas de moda o diseñadores que tienen el interés de aportar, de añadir a sus productos de calzado o de caucho el tema de sostenibilidad, ¿no? Ambiental y social. Y ya estamos trabajando con algunas empresas, ¿no? que les interesa estos productos y entrar a este tema de moda sostenible, ¿no? Estamos trabajando ese tema. Claro. O sea, tú dices que la pandemia te ayudó a reinventarte, ¿no? Digamos que antes estabas mucho más enfocado en vender productos calzado y ahora por la pandemia o a raíz de la pandemia estás ofreciendo manufactura para que otras empresas usen la suela sostenible, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Estamos ya trabajando ese punto. Y creo que nos está yendo muy bien por ahí. Entonces, la pandemia un poco aceleró eso, ¿no? O si bien siempre estuvo en nuestros planes, la pandemia lo aceleró bastante y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Excelente, no, te felicito, Jorge, estás haciendo un súper trabajo. Cuéntame más o menos cuántas personas trabajan contigo, cuántas comunidades, qué comunidades son, cuál es el impacto social, que además de ser moda sostenible, estás generando un impacto social y ayudando a las comunidades indígenas del Amazonas. Sí, mira, actualmente nosotros trabajamos con comunidades del departamento de Amazonas, comunidades Aguajón, más que todo de la ribera del río Dominguza y Santiago, que queda bastante al norte, ¿no? Un poco más allá, y ya casi está la frontera con Ecuador. Y ahí trabajamos con 7 comunidades que están en la zona de Tuntanaín, que es una zona que el Estado conserva, ¿no? Que el Estado conserva. Está, por ejemplo, la comunidad de Yutupis, de Catcas, de Inayahuán, de Nueva Jerusalén, de Sasá, de Cachí, de Cuit. Todas estas comunidades son Aguajún, ¿no? de la ribera de esos ríos, y estamos trabajando con ellos. Y son 59 familias dispersas en estas diversas comunidades con las que trabajamos, ¿no? Y bueno, para nosotros es muy, muy valioso. No solamente hay un tema tema económico, ¿no? Porque si bien hay una retribución económica que tienen estas familias, estas comunidades, sino hay un tema también de la idea de emprendimiento. Entonces, si bien muchos de ellos tienen otras actividades complementarias económicas, algunos no, algunos sí, entonces es un ingreso adicional. Y eso yo lo he visto, que hace que las personas empiecen a pensar en hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para obtener ingresos? ¿No? El tema de emprendimiento. ¿Qué puedo hacer para resolver algo a alguien en mi comunidad y tener más ingresos? Por ejemplo, hay gente que, si bien el dinero lo usan pues en temas de salud, de educación, de alimentación, de ocio, hay gente que lo invierte. Por ejemplo, hay un chiringuero que se compró un bote, ¿no? Un bote pequeño, un tequepeque, que es un bote muy pequeño, no muy costoso, que le permite moverse por el río y transportar a algunas personas o transportar cosas, ¿no? El hecho de comprar víveres para venderlos en el pueblo, ¿no? O una vez vino a Lima un chiringuero y nos visitó en la oficina y conversamos y al final nos dijo, ¿dónde puedo comprar ropa para venderlo en mi pueblo? Entonces, eso ya tienen el tema de que ellos tienen hacer cosas para resolver sus propios problemas, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, el tema del emprendimiento, ¿no? Que ellos empiezan a pensar de qué manera pueden ir creciendo como personas, como familia, ¿no? Claro. ¿Y qué crees tú que genera esa necesidad de emprender? Porque que trabajen contigo, que estén generando recursos financieros, ¿cómo cambia esa mentalidad de empresarial, digamos? Yo creo que es la necesidad lo que le hace a una persona ser más creativo
y buscar en su entorno qué puede utilizar o qué puede hacer para aportar a su entorno y poder crecer también, ya sea económicamente, ya sea en todo sentido socialmente. ¿Qué puede hacer esa persona para lograr ese cambio, ¿no? Ese crecimiento? Y así nacen las ideas, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto poder ver en algunos chiringueros esa actitud, ¿no? Esa actitud de querer hacer más cosas, ¿no? De querer buscar la forma, ya sea, por ejemplo, algunos compran animales de granja y los llevan a su pueblo y pueden no solo alimentarse, sino vender la carne, etcétera, ¿no? Entonces, esto ayuda al sistema comercial también de la zona. Claro. Jorge, cuéntame de tus proyectos, qué proyectos tienes planeado, qué viene hacia el futuro. Ya hablamos de manufactura, de que quieres reinventarte. Algo más que los oyentes puedan, Sí, no sé, adquirir en tu página web o otros productos. ¿Qué viene? sí, bueno, Sorpresas. actualmente estamos con el tema de las sandalias de Bea. Si tú ves en la página web, o nuestros amigos pueden entrar y mirar, bueno, esta es una de ellas. Esta sandalia está hecha Hermosísima. con caucho silvestre, y este es un textil recuperado, que lo hacemos en Perú también. Y estamos... Es un textil recuperado. textil recuperado viene a ser esos textiles que son sobrantes en diversas empresas grandes acá de textil. Sobra mucho textil que es cortado y ya no lo usan, y eso es molido, Como reciclado. vuelto a hilar, reciclado y convertido en un nuevo hilo que tiene algunas características, ¿no? Primero que en el caso del color, ya no se ha tintado, pero el color ya está ahí, ¿no? O sea, ahí no se usa agua, no se usa tintes, y es un textil que tiene buena calidad y que ha regresado, ¿no? Y ha vuelto a ser útil otra vez. Es lo que se llama textil reciclado o recuperado. Entonces, es otro de los materiales que usamos también en los productos de Bea, ¿no? Nosotros no usamos cuero animal y tampoco usamos plástico, ¿no? O cueros de plástico. Pero te estaba hablando de otro tema de qué manera. Recuérdame, por favor, de qué estaba. Hice una pausa sobre un Estábamos tema. hablando de los proyectos, sorpresas a futuro. Estamos Sí, hablando de la sandalia. sí, ahí hice una pausa por la sandalia y me fui por otro lado. Ahí, bueno, como te conté, en EVEA estamos empezando ya a generar un trabajo fuerte para trabajar con marcas y diseñadores que quieran hacer un calzado de impacto, ¿no? Ese es un tema que, como ya te lo comenté. Y aparte, bueno, yo tengo otros proyectos que también estoy manejando, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama La Curaca, que es con Celeste Moreno, que es diseñadora de modas, que lo que hacemos es trabajar con mujeres tejedoras y bordadoras acá del Perú, y proponer diseños desde la moda artesanal, ¿no? Y ética. Es un tema que ya lo estamos trabajando. Y aparte, proyectos personales también de investigación que a mí me gustan mucho, me apasionan mucho, y que ya pronto espero poder compartir, ¿no? Claro. Para finalizar, quisiera preguntarte, o más que preguntarte, si nos podrías dar un consejo o consejos de alguna persona tiene en la mente, quiere emprender, esa es la época del emprendimiento, de la sostenibilidad, del medio ambiente. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para poder emprender y realmente no fallar en el intento? Mira, de cualidades, el tener
la pasión es importante, pero también el conocimiento es importante. Y el equivocarse y perder es parte del proceso, ¿no? Hay muchas decisiones que tal vez no sientes que son las correctas en el momento, pero luego más adelante te das cuenta que pudieron ser otras mejores decisiones. El tema de una startup es que si te vas a equivocar, equivócate pronto, ¿no? Equivócate en pequeño. Entonces, el tema de tomar decisiones erróneas es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Yo les aconsejaría que se informen, que investiguen mucho sobre su tema, que conversen con mucha gente, que vean de qué manera lo están solucionando en otros sitios, qué manera puedo yo aportar en la solución. Y otra cosa que también hay que entender es la relación que tiene que haber entre sostenibilidad y rentabilidad. Hay muchos proyectos que empiezan y que son muy, muy sostenibles, de mucho impacto, pero al final de un tiempo dejan de funcionar, ¿no? Porque no hubo un trabajo en relacionar lo que es la sostenibilidad con la rentabilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay empresas pequeñas y medianas que son sostenibles de acuerdo a sus posibilidades. No conozco una empresa 100% sostenible, esto no es posible. Hay empresas una empresa puede empezar siendo, por ejemplo, 30% sostenible. Hay materiales que los cambia, no usa plástico, o un proceso que pueda mejorar o aportar, pero va equilibrado con su rentabilidad, ¿no? El próximo año su meta puede ser ir al 40% de sostenibilidad, ir avanzando. Y esas son las empresas que a futuro van a convertirse en empresas sostenibles que funcionan en el tiempo, ¿no? Y esas son las empresas más importantes, que son conscientes de que a veces uno quiere ser totalmente sostenible, pero no es posible. Hay cosas que uno no puede resolver ahora, ¿no? ¿Por qué no es posible? Porque, por ejemplo, hay materiales que aún no hay sustitutos, ¿no? Actualmente, ¿no? Por ejemplo, en la industria del calzado se usa ciertos microporosos para generar más comodidad en el calzado, por ejemplo. Y ahorita prácticamente casi no hay una alternativa ecológica, ¿no? Hay otras formas de resolverlo. Sé, por ejemplo, que en otros países están investigando con algas hacer materiales muy flexibles que puedan ser reemplazados, ¿no? Pero para que esa tecnología llegue a todas partes va a tomar tiempo. Entonces, se puede ser sostenible en función también de lo que es posible, ¿no? Es algo que estoy aprendiendo, ¿no? Claro, por supuesto. Jorge, ha sido un súper placer hablar contigo. Yo creo que los oyentes van a estar encantados también de escucharte. Cuéntame cómo podemos conseguirte, cómo sabemos de ti, qué redes sociales tiene, cómo te contactamos, qué necesidades tienes actualmente, si necesitas socios estratégicos o inversionistas, o cuéntame. Mira, pueden buscarnos en las redes sociales o en la página web de EVEA, con B chica, EVEA Ecofashion. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, tenemos una página web, ahí pueden ver información, pueden seguirnos, y sacamos a veces novedades, o participamos de algunas actividades también relacionadas a la sostenibilidad, que pueden pueden ver ahí en nuestras redes, ¿no? Los invito a visitarnos, a conocernos un poco y poder compartir, ¿no? Lo que hacemos con otros lugares, con otros países, otras personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, y pues espero que también vuelvas en nuestro show muy pronto. Cuídate mucho. Encantado. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao, Carolina, cuídate. Nos vemos.